Buenos días a todos los que nos están viendo en este Facebook Live. Hoy estoy con un invitado muy especial, columnista de Revista Semana, Alfonso Cuéllar. El motivo por el que está aquí es porque vamos a hablar sobre su columna que salió el pasado lunes en la última edición de la Revista Semana. Aquí la tengo, se llama El precio de la prepotencia de Juan Manuel Santos. Entonces estamos hablando que es un título bastante fuerte, pero vamos a como desglosar lo que dice para que ustedes entiendan un poco más de qué se trata. Bienvenido, Alfonso, a los micrófonos de Semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, usted en esta columna que titula El precio de la prepotencia de Juan Manuel Santos y explica que ese precio fue más o menos lo que hizo que lo dejaran solo y en esta primera vuelta no tuviera mucha protagonismo, que generalmente, usted empieza diciendo, Álvaro Uribe cuando Juan Manuel Santos quedó elegido, pues fue a la primera persona que le fue a agradecer y claramente tuvo protagonismo en las elecciones del 2010. ¿Cuáles fueron esas razones y cuál fue ese precio de la prepotencia y por lo cual lo dejaron solo y no fue protagonista en estas elecciones, que es normal que el presidente saliente tenga un papel fundamental en esto? Yo creo que en general fue lo que considero yo la reacción a cómo obró el gobierno después de la victoria del no en el plebiscito de octubre del 2016. Yo creo que el gobierno asumió, unos pocos días después, el presidente ganó el Nobel y el presidente reconoció y salió la entrevista de Juan Carlos Vélez en la cual dijo que habían hecho una campaña en la cual iban a emberracar a las personas y aprovechó esa excusa y empezó a repetirla en todos lados de que la razón por la cual había perdido el sí fue por unas falsedades que ha dicho o lo que llaman fake news. Y bueno, no solamente lo repite, sino lo repitió todo el tiempo y lo repitió hasta hace una semana en una entrevista que hizo al periódico El Mundo en España. El darse a ese cuenta es que el presidente no reconoció de que finalmente sí había un malestar, que la mitad de la población colombiana, un poquito más de la mayoría, estaba preocupada por el acuerdo. Y estaba preocupada por el acuerdo no por las falsedades que decía los supuestos fake news, sino por dos temas esenciales que siguen siendo relevantes. Uno, que las FARC no fueran a la cárcel, y dos, que participaron en política sin pagar cárcel. Esas dos cosas eran fundamentales y que incluso las encuestas antes del plebiscito así lo mostraban. Y el presidente no hay ninguna señal en la cual el presidente se da cuenta, nunca se dio cuenta. Yo creo que la prepotencia es porque el presidente dijo, no importa, yo tengo acá mi acuerdo, saco estas cosas adelante y no me importa esta visión de los del no, que fin y al cabo, según lo que repite el presidente en la entrevista, los colombianos fueron engañados y no que había una preocupación real frente a esos temas. Más que prepotencia, de pronto no se puede ver como la manera de intentar concluir claramente su mayor propuesta del segundo periodo de gobierno y por la cual claramente los colombianos lo reeligieron, porque la gente lo religió más que todo por el proceso de paz. Yo creo que esa es su mayor apuesta, su mayor propuesta, se la jugó su segundo mandato por eso y sí, puede ser prepotencia, terquedad, pero creo que era concluir eso para terminar un buen mandato que al final no le salió muy bien, pues porque su impopularidad es bastante alta. No, yo incluso yo apoyé el acuerdo final, me parece que tiene problemas, pero apoyé de que es importante que se hicieron las elecciones, de que elecciones más pacíficas posibles. Pero es que el acuerdo, la firma es el principio. En Colombia pensamos que las cosas uno las firma, las cosas las fueron, hay que implementarlo, hay que lograr hacer las cosas, hay que exigirle a las FARC. Por ejemplo, las FARC era claramente en el capítulo de narcotráfico, es muy vaga la tema, pero señores de las FARC, ustedes tienen que ayudarnos a combatir el narcotráfico, es un daño ahí. Y yo siempre, incluso yo les escribí una columna, fue increíble que se firmó la paz y a la semana los comandantes más narcos se fueron de las FARC. Entonces el tema del narcotráfico hay que enfrentarlo y hay que hacerlo. Hay que a uno le genera preocupación que Jesús Sánchez, que fue negociador, esté siendo acusado de un tema de narcotráfico, un tema fundamental. Y cuando el presidente hace una entrevista en El Mundo, eso no le parece importante, no le parece relevante afuera decir, ¿sabes qué? Pero sí, pero las FARC tienen que cumplir con este tema. Las FARC tienen que cumplir con entregar los menores que han faltado. Y eso le ha faltado al presidente del centro. El presidente como minimizó, mucho estoy en el acuerdo, es muy importante, seguro le hacemos las paz, pero hay que también exigirle al gobierno. Y por otro lado, el gobierno ha faltado en cosas elementales en la implementación de las responsabilidades de ellos. Se han demorado mucho. Se demoraron los campamentos de los movilizados, se han demorado los proyectos productivos. Entonces, de alguna manera, uno siente que el gobierno dijo, ya tengo esto,
dejo eso ahí, a ver qué hago. Y en realidad estamos hablando que la paz se firmó en noviembre del 2016, ¿verdad? Sí. Y estamos a mayo de 2018. Todavía le quedaban varios meses de gobierno al Se presidente. preocupó por firmar el proceso, pero Y en la se olvidó. implementación Eso no es, de pronto... eso es como una cosa colombiana. A nosotros nos encanta firmar las cosas, quedamos felices, hacemos las mejores leyes del mundo y nos olvida implementar. Y eso fue lo que pasó. Lo único que ha funcionado muy bien del proceso fue la desmovilización y la entrega de armas que lo manejaron los militares. Eso sí salió muy bien, lo que no salió bien. Entonces todas las fallas que uno ha encontrado hoy en día se ven un poco en ese sentido. Entonces si uno se va a Europa y va a hablar del proceso de paz y no aprovecha para reconocer, ¿sabes qué? Acá de pronto había una preocupación que tenían las personas. ¿Por qué no eran válidas las preocupaciones? Es una preocupación que se mantiene. La votación del candidato Iván Duque dice, por lo menos hay unos 39-40% de los colombianos que siguen muy preocupados, y hay otra preocupación que la gente quiere ver esto y no ve la reacción frente al tema de Santrich. La gente está preocupada. Entonces uno espera que el presidente asuma como este sentido y no solamente hacer. Entonces yo creo que un poco lo que ofendí, entonces él tenía dos miembros de su gobierno, ex miembros del gobierno, el que fue secretario general, ministro de Defensa y embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, y el que fue ministro de Interior, de Vivienda y vicepresidente de candidatos, y finalmente ni apoyó ni hizo. Entonces la gente no supo saber qué tenía que ver. Entonces es un poco en la cual nadie quería estar con él, finalmente ahí lo abandonaron, y finalmente pues quedó golpeado por todos lados. El hecho de que los candidatos que trabajan en el gobierno, entre Vargas Lleras y Humberto Lacalle, no alcanzan ni el 10%. ¿Usted cree, bueno, hablando de esto de las elecciones que acabaron de pasar, que Juan Carlos Pinzón, en el momento en que fue precandidato antes de ser fórmula de Germán Vargas Lleras y Humberto de Lacalle, si hubieran tenido, digamos, como padrino, o Juan Manuel Santos hubiera dicho, bueno, estos son los candidatos, o ellos hubieran adherido formalmente, hubieran tenido unas votaciones un poco más altas de lo que tuvieron? Sí, yo creo que la gente del gobierno, domingo. eso pasa. A mí me acuerdo algo le pasó en el año 2000 en la elección de Estados Unidos. El candidato Al Gore, que había sido vicepresidente del presidente Clinton, decidió decir que no, que Clinton era muy poquito, que no era la continuidad, y ese apoyo le hubiera servido en su momento. En este caso no es que el apoyo de Santos le hubiera dado más votos o que hubiera ganado, pero por lo menos hubiera sido honesto con las personas. Cuando uno ha trabajado 7 años en un gobierno, uno es responsable por el gobierno. Uno no puede simplemente decir, es que no estoy de acuerdo con esto. Me parece que esa ambivalencia lo terminó pagando los candidatos, porque el candidato Vargas Lleras, que se fue durísimo contra el proceso de paz, y solamente hace un mes dijo que le parecía bien. Yo confío mucho en los colombianos. Los colombianos son mucho más sabios y hábiles de lo que la gente cree. Es claro, con todo esto, que pues ninguno de estos candidatos pasaron. Igual ellos se distanciaron, como usted dice, del gobierno Santos desde antes, pero las dos personas que van para segunda vuelta claramente no representan en absoluto el gobierno en este momento. Por un lado está pues Iván Duque, que ha sido claro opositor, pues ha estado en la bancada del Centro Democrático, siendo oposición en estos últimos años. Están en contra del acuerdo de paz, pues hicieron campaña para el plebiscito por el no, y Gustavo Petro, que pues representa el antiestablecimiento, absolutamente también distante a lo que representa, digamos, una persona como Juan Manuel Santos. Todo lo que ha venido haciendo Santos en estos 4 años, pues es claro que no se va a perder, pero ¿hay posibilidad de que haya continuidad algo en las políticas de Santos, o en verdad va a ser un cambio absolutamente rotundo, sea gane Iván Duque o Gustavo Petro? Yo creo que es diferente. El candidato Iván Duque ha dicho que no va a hacerle trizas al proceso del acuerdo de paz, pero no ha sido muy preciso qué es lo que le cambiaría o no le cambiaría. Dependiendo de la extensión, si él decide que su tema principal de su gobierno es cambiar el acuerdo de paz, eso va a durar 4 años en esa lucha y va a generar unos cambios que van a ser afectados ahí, en el sentido. El candidato Petro pues, plantea una visión totalmente diferente económica del presidente Santos, o lo que hace el presidente Uribe, o el presidente Pastrana de hace tiempos allá. Es una visión totalmente diferente, que sí vería un choque mucho más grande, o por ejemplo un intento más grande. En realidad uno lo que puede ver es el candidato Santos, en tema de política exterior, hizo aprobar los TLCs que negoció el gobierno Uribe. Entonces hay un tema
de TLC. El continuidad. gobierno Uribe tenía interés en que Colombia se uniera al tema de la OTAN. Entonces hay más continuidad en esos elementos tal. El candidato Petro sí ha dicho muy claro de que él está dispuesto a implementar el acuerdo de paz como está. Entonces hay una continuidad en ese sentido. Entonces hay diferentes niveles de cambio, pero lo que sí es claro es que ya las próximas 3 semanas ya ningún candidato, ya lo que dijo o dejó de hacer Santos no importa. Porque en realidad son 2 candidatos que fueron opositores en diferentes momentos de su gobierno y ahora representan algo más. Entonces, tenemos una elección que es muy particular en Colombia porque ninguno de los 2 está prometiendo una continuidad lo mismo. Ambos están prometiendo un cambio, cada cambio diferente. Diferente. Volviendo pues a su columna, deja claro que Álvaro Uribe, pues el expresidente Álvaro Uribe Vélez, continúa en la política después de que terminó su presidencia activamente como senador, presidente natural del Centro Democrático. Santos, sí, nunca, pues no se pudo poner candidato propio en el partido de la U. El partido de la U apoyó a Germán Vargas Lleras y pues claramente no sacó la votación que esperaban, que es su partido. ¿Qué le espera al cuando sea expresidente Juan Manuel Santos? ¿Va a seguir activamente en la política, cree usted, o va a dedicarse a dar conferencias porque es pues premio Nobel y de pronto darse un descanso? No, yo no mucho. Yo veo a un presidente Santos, como ocurrió con otros presidentes colombianos que han salido impopulares, que en realidad el presidente Uribe es como único de cual logró salir muy favorable. También le pasó a Gaviria, porque Gaviria tuvo la fortuna de que haber matado a Pablo Escobar unos meses antes, se salió con popularidad, pero generalmente los presidentes en Colombia son impopulares. Y generalmente lo colombianos esperamos que los expresidentes pasen se retiren y se mantengan. Lo único que ha hecho eso es Betancourt. El expresidente Samper aparece de vez en cuando. El expresidente Pastrana se ha mantenido vigente en los últimos años. Y el expresidente Uribe, ¿qué es? No, yo veo más a un expresidente Santos mucho más discreto atrás, sí de pronto haciendo unas ocasionales defensas de su acuerdo de paz, que es un poco lo que es como contaba, es un gran legado. Entonces yo no creo que él abandonará esa lucha, no se lo hará públicamente, pero es claro que él va a estar pendiente y se mantendrá en esa situación. Y que de alguna manera es su responsabilidad. Cuando uno le entregan un Nobel de paz, uno no puede abandonar lo que uno hizo. Yo lo veo ahí, pero yo lo veo por fuera de la situación y así es la política. La situación del presidente Santos no es rara en el mundo. Mucho en la década de los 90, en ese momento había un primer ministro, Brian Mulroney, que era el primer ministro de Canadá, y él era en la mayoría de los conservadores, es un sistema parlamentario, pero el primer ministro de sentido allá, y en las elecciones en la cual buscó que fuera elegido, solo lograron elegir un escaño en el Parlamento. Entonces no, eso es inusual que la gente salga en mal. La política es dinámica, como dicen, las personas reflejan. No es rara la posición del presidente Santos, no rara con otros presidentes. Por último, usted aquí cita la entrevista que tuvo con El Mundo, y hemos hablado de eso, el presidente Santos hace unas semanas, que fue una entrevista fuerte. En el tema exterior, en los países afuera, el presidente Santos incluso tiene una imagen favorable mucho más alta que aquí dentro del país, pero generalmente hablamos antes que cuando sale de pronto no tiene precisión con sus palabras y dice cosas que posiblemente uno podría decir hacen quedar mal su gobierno sin querer, simplemente pues cosas que no debería decir. ¿Por qué esa favorabilidad afuera comparada a esa pues infavorabilidad aquí? Pues son muchos factores. Uno es que Colombia desde el año 2008, 2002, incluyendo hasta el final del gobierno Uribe y otros, ha empezado a cambiar de percepción de la gente afuera. Colombia era considerado un estado fallido. Hoy en día la gente ya no lo ve así, con la combinación de las políticas, curiosamente, del presidente Uribe y el presidente Santos. Hay una mejoría en general de la percepción de Colombia en general en el mundo. Eso es un tema que le favorece. Dos, el presidente, gente por fuera, no entiende cómo es posible que un país como Colombia, que es uno de los países con mayor potencial históricamente tenido, mantenga hoy día, después de tantos años, con tantas cosas, 50 años de un conflicto. ¿No les parece que eso sea lógico, que sea bueno y que el sentido allá? Entonces ahí le reconocen un poco ese esfuerzo de que hay que resolver esta situación y que hay que buscar la solución. Esa combinación de hechos, la gente reconoce eso, y además los que han seguido muy de cerca el proceso saben que Colombia ha intentado muchos procesos de paz con las FARC, y solamente un presidente logró que ellos aceptaran entregar armas,
desmovilizarse y hacer cosas. Uno puede discutir si faltan armas, si faltan hombres, pero en realidad esa es la desmovilización. Ese reconocimiento está ahí. Siempre hay que entender que cuando miren a los países de afuera, siempre la información es muy general. Es una percepción. La gente no tiene tiempo para dedicarse. No somos el ombligo del mundo. La gente no sabe. La gente sabe lo general. Y lo general lo que entienden es un presidente y es. Entonces, él ha aprovechado esa visión y él ha aprovechado pues, para lograr que Colombia entre a la OECD. Ha logrado que se aprobaron unos TLCs que no se habían podido aprobar. Ha logrado que con los colombianos ahora nos podemos ir a varios países, a la Unión Europea. Ampliaron la visa para Estados Unidos 10 años. Pero es una combinación de aprovechar lo bueno y poder hacerlo ahí. Y eso, finalmente, si el país se ve cada vez mejor, el mandatario de turno, sea el doctor Petro o el doctor Duque, o perdón, digo, los candidatos, porque el doctor creo que solo era Fajardo, sí. Ellos van a encontrar, ya cuando pasa la campaña, un país, Colombia vista muy bien, muy positivamente, y espero que porque los dos presidentes aprovechen ese incentivo y fácilmente tendrán, yo creo que mucho el prestigio que ha podido lograr el presidente Santos, también lo pueden tener ellos por ser presidentes de un país como Colombia. Es que lo que ha avanzado, lo que ha cambiado, lo que va en alza es Colombia. No olvidémonos de eso. Es que la gente no entiende Colombia, la gente afuera nos ven con mucha esperanza, mucha expectativa y en control. Y esta es una cosa favorable. Antes de hace 30 años, Colombia no era, ser colombiano era más difícil. Hoy en día es mucho más positivo. Es decir, con lo que usted está diciendo y pues estos aspectos positivos que le resalta al gobierno Santos, se puede decir que en un balance, pues leyendo un poco el título, el precio de la prepotencia, Juan Manuel Santos diría, no, aquí lo vamos a destruir, pero usted reconoce las cosas buenas. El precio, cuando hablo del precio, es el precio de la elección. Cuando hay un castigo a las urnas. El pueblo colombiano, porque yo considero su prepotencia, no entender, le dio un castigo muy grande. Ganó el candidato Iván Duque, que es el candidato que representaba al no, y ganó ampliamente ahí. Y los otros dos candidatos tampoco lo apoyaron. Entonces los que apoyaron o los que de alguna manera representaban el santismo lograron menos del 10.000, y eso es el 10%. Y eso para mí es el tema del proceso de prepotencia. Lo que yo quiero decir es que Colombia lleva de verdad en un proceso de cambio de perspectiva ante los últimos 15, 20 años. Colombia nos gusta muchas veces decir que es un gobierno o es un presidente que lo logra. Colombia logró un cambio hace unos 15 años y ha empezado a cambiar. Y eso es lo que es positivo y lo que le ha podido llevar la cuestión. Y esa favorabilidad en el exterior le ha favorecido al presidente Santos. El problema es que uno gobierna es en Colombia. O como dicen, uno gobierna en Colombia. Y él se olvidó en el sentido que la gente pudiera ver y pudiera explicar ni para qué servía este acuerdo, para qué servían las cosas, para qué son. La gente lo que ve es un presidente que recibe galardones de afuera, y esos galardones los colombianos no lo ven como los de ellos, sino los ven como si fueran de él. Pero en términos de realidad es el resultado de un esfuerzo de miles de colombianos, de funcionarios, de empresarios, de todos, que han logrado que la gente ahora vea a Colombia como algo bueno y no un país problema. Y el próximo presidente lo que tiene que hacer es ver ese y construir sobre eso y no generar, y la preocupación que tengo, es que hay que volver a arrancar de cero, que es lo que la propuesta, particularmente de un candidato, que dice que este país, que hay que arrancar de cero. Y los países cuando arrancan de cero, pues la gente dice, bueno, yo mejor me espero a ver qué pasa, a que cuando yo esté bien, avísenme cuando ustedes ya estén bien, y no para afuera. Yo creo que es la campaña, yo creo que ya ha pasado las semanas, la gente se enterará, pasará al Mundial de Fútbol, esperemos que nos vaya bien la selección Colombia, y la gente dirá, ¿sabes qué? Acá es posible construir sobre lo que hay y mejorar lo que hay. El tema de la implementación del proceso de paz. Después el proceso de paz es que se implementaba mal, y el tema del narcotráfico a las FARC nunca se le exigió como tocaba, y yo sí que vale la pena, sin necesidad de cambiar el acuerdo, que uno puede exigirle con otras presiones que sean mucho más abiertos, sin necesidad incluso de cambiar una coma del acuerdo, pero uno puede hacer eso. Perfecto, Alfonso. No, pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, desglosar un poco lo que quiso decir en su columna, y no, pues espero tenerlo nuevamente por acá en los micrófonos para Facebook Live de la revista Semana. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y a ustedes muchas gracias, espérenos en un próximo Facebook Live con los temas de coyuntura a nivel nacional en Colombia.